la madrugada de hoy se aprueba una reforma para garantizar la soberanía energética. Son reformas a los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución que modifica de empresas productivas a empresas públicas del Estado mexicano, CFE, Pemex, y considerar la proveeduría del Internet como un área estratégica. ¿Para qué es esta reforma que se hace? Pues para garantizar la soberanía energética, el acceso y la distribución de energía eléctrica, sobre todo a los hogares, a un bajo costo, y que jamás vaya a querer ser lucrativo o condicionado por las empresas privadas. Sí va a haber participación de la iniciativa privada, por supuesto. Leí en medios, a ver, explícanos bien, hay 20 temas, ahorita entré con porque fue lo que se aprobó en la madrugada, que ya otra vez Pemex y Comisión Federal de Electricidad vuelven a ser empresas del Estado. ¿Esto es cierto? Sí, eso es cierto. ¿Qué es lo que había pasado? La reforma de Enrique Peña Nieto lo que hace... La famosa reforma energética. Y sí, mala, porque lo que hace es que las nombra empresas productivas. Al nombrar las empresas productivas, lo que hace es que las condiciona en función del mercado, y entonces las pone a competir, claro, dentro del mercado, y si no las fortaleces, pues las haces quebrar. Claro, y se vuelven empresas cuya única finalidad es la ganancia y la plusvalía, y las empresas del Estado no son para eso. No, y entonces las hace quebrar, y eso permitió, junto con la forma en la que los contratos de privados podían hacer, de acceder a todos los subsidios por generación de energía para su producción, pues resulta que vieron la maña y dijeron, bueno, yo produzco, pero puedo venderle a puedo venderle Exacto. a los Oxxos, por poner el ejemplo, y el Oxxo que quedaba supuestamente dentro de una empresa en Monterrey, resulta que daba el servicio también ahora en Quintana Roo. Ese traslado de esa energía se utilizaba la infraestructura de CFE, y quien lo pagaba, pues las y los mexicanos. Claro. ¿Qué es lo que estuvo haciendo Felipe Calderón con Comisión Federal, no? O sea, era una forma de agandallarse, digamos, a través de esa mal llamada reforma energética que se hizo. Ahora, lo que hace ahora la reforma es nombrarlas empresas públicas, y eso le da otro sentido. Es CFE quien va a regular, quien va a producir, quien va a regular también la participación de los privados. Oye, Claudia, porque me decían, pero entonces se va a convertir en un monopolio, o ya va a ser el CFE el monopolio. No va a ser ningún monopolio. ¿Por qué razón? Porque se ha previsto, y así lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, lo dijo en campaña y lo reafirmó esta semana, que CFE estará a cargo de la producción del 54% de la energía eléctrica, y la iniciativa privada del otro 46%. O sea, ¿puede producir la iniciativa privada? Claro que puede producir, okay. Solamente que se va a regular a través de CFE para evitar que alguien quiera cometer algún abuso y incrementar las tarifas de manera arbitraria, y que después, bueno, el daño le cause a la mayoría de los hogares de nuestro país que utilizan, o que el día a día de su dinámica del hogar, pues está en función también de ese consumo energético. Así es. Pero bueno, eso era importante porque sí, pues, nos pusimos a ver en los medios, y sí, se aprobó otra de las leyes, no otra de las reformas del Plan C, porque todo esto ya estaba propuesto desde cuándo, pero pues ahora que tiene mayoría Morena, PT y Verde, ya están saliendo. Siguiente tema, mi querida diputada federal. Reforma judicial, ¿qué onda? Ya salió, ya se va a aplicar. En estos días ya se están aprobando las leyes secundarias, ¿no? Sí, así es. Mira, qué bueno que lo planteas. Lo quiero enmarcar en lo siguiente. Dijiste ahorita, es parte de cumplir con las propuestas del Plan C. Sí, que ya se habían dicho. En la campaña, 3 cosas nos pidió la gente. Bueno, principalmente 3 cosas. Que regresáramos a territorio, y regresen por favor a territorio, que cumpliéramos lo que estábamos prometiendo, entre ellos el Plan C, de las iniciativas de reformas constitucionales que había hecho el presidente Andrés Manuel que ya había propuesto López Obrador hace más de un año. Sí, y 3, que no nos olvidáramos de las tareas de seguridad. En ese sentido, las 2 reformas que permiten dar cumplimiento al Plan C y a la seguridad, una tiene que ver con la reforma al Poder Judicial, y la otra la Guardia Nacional. Correcto. Y voy para qué. Terminando la campaña, yo
dando cumplimiento a esta petición que hicieron, regresé a todo el territorio de mi distrito 7 a agradecer a cada uno de los municipios, a algunas de las juntas auxiliares. Después empecé con los foros para hablar de la reforma al Poder Judicial. Y ahora que han sido aprobadas estas dos, tanto la reforma al Poder Judicial como la de Guardia Nacional, les digo que la estrategia va en función, sí, de mejorar, de fortalecer la economía del país, sí atender las causas. Ya sabemos que no puede haber desarrollo económico sin bienestar y bienestar sin justicia y seguridad. Así es. Y de ahí que las acciones de seguridad vayan en mayor función en la prevención. Y la prevención del delito, pero también la prevención de evitar que haya malas prácticas en la impartición y administración de la justicia. Se aprueba por mayoría calificada, por muchas horas de discusión, pero además durante muchos meses también de discusión de las mismas, foros temáticos, el propio Parlamento abierto que se aprobó, etcétera. Y ahora estamos con la revisión de las leyes secundarias, que ya está en la cancha del Senado. Nos las estarán enviando a la Cámara de Diputados la próxima semana, tenemos previsto, pero también la doctora Claudia Sheinbaum ya mandó esta semana la iniciativa donde se empiezan a revisar las bases de lo que será la convocatoria que en el mes de diciembre salga para la elección de ministras, ministros, magistrados, magistradas y jueces y juezas de distrito. El 50%, ¿no? Así es. Los ministros sí todos, creo. Son 11. Y de los magistrados, las vacantes. Las vacantes y el 50%, y los jueces el 50%, ¿no? Así es. Pero entre los que ya de por sí no quieran, etcétera, etcétera, pero entre los que sí se queden, pues tienen la posibilidad de postularse, ¿no? Así es. Logra varias cosas esta reforma, porque a ver, había varias críticas. Oye, Claudia, pero ¿por qué la renovación, no? ¿Por qué tienen que ser elegidos de manera democrática? Bueno, porque nuestro país tiene 3 poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, y al momento solamente 2 se elegían popularmente, el ejecutivo y el legislativo. Entonces la pregunta más bien era ¿por qué el ejecutivo, el judicial no? Entonces ahora se lleva a eso. A esos los nombraba el presidente de la República, los ministros, y el Consejo de la Judicatura nombraba a jueces y magistrados. Así es, y entonces ahí se choca, ¿no? Se derrumba esta otra crítica que hacía la oposición, donde decía, sí, pero Morena lleva la mayoría, entonces van a poner a quien quiera. Bueno, pues esa facultad ya la tenía el presidente o la presidenta. Es decir, en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum podría bien haber dicho, pues no, renuncio a mi derecho y yo nombro. De hecho lo dijo en varios spots. Si quieren, se queda todo y yo sigo nombrando a los ministros. O sea. Así es. Entonces renuncia a esto y nos lleva a que el pueblo de México sea quien decida. Oye, pero es que la ciudadanía no se va a enterar. No, claro que nos vamos a enterar. Somos seres pensantes, razonamos. A lo mejor hay algunos temas que no nos interesan tanto y que nos llevan de repente a una apatía como sociedad. Pero de que sabemos entender las cosas y de que tenemos claro que urge y nos merecemos un mejor sistema de justicia, yo creo que ahí sí hay unanimidad en todo el territorio nacional, y ahora nos vamos avanzando a una nueva dinámica en este ejercicio y bueno, pues ya vamos avanzando hacia allá. El próximo año, en el mes de junio, va a ser la elección. Entonces, junio, pues ya estamos con los preparativos. Oye, pues entonces han estado muy activos en el Congreso de la Unión. Muy activos. En la Cámara de Diputados. Hemos ido avanza semanas con semanas. Ya avanzó. La primera fue la reforma al Poder Judicial. También tengo que compartir que ya me tocó debutar en la tribuna. Ya te vimos por ahí. Fue justamente en la reforma al Poder Judicial, y también participé en la tribuna con el posicionamiento y defensa de la propuesta de Guardia Nacional. ¿No? Ahí yo he mencionado que doy testimonio de que la estrategia del presidente Andrés Manuel funciona. ¿Cuál es? Sí, atender las causas, pero además hacer un trabajo coordinado en prevenir el delito. A mí me tocó como presidenta municipal aplicar esa estrategia de coordinarme con la Guardia Nacional, con la Sedena, además de hacer una estrategia territorial, ¿no? Dividir a la ciudad en 271 vectores. A la par de la estrategia financiera de combatir la corrupción, permití mejorar las condiciones laborales, salariales de los policías, dejé a la policía mejor pagada, equipada, y eso en conjunto permitió que fuera bajando la incidencia delictiva en un 40%. Llega el gobierno del PAN y
yo le atribuyo a dos cosas: a que no tuvieron la capacidad de entender la estrategia y a sus complejos políticos, porque dicen, esta propuesta es de Andrés Manuel y nosotros no nos vamos a sumar a la estrategia, y empiezan a aumentar los delitos, y empiezan a aumentar la incidencia delictiva, y hoy desafortunadamente Puebla capital se encuentra dentro de las ciudades más inseguras de nuestro país. Los últimos datos de la ENSU, de la Encuesta Nacional sobre Seguridad Pública en las principales ciudades del país, la percepción de los poblanos hoy de inseguridad, diputada Claudia Rivera Vivanco, es 10 veces más insegura. O sea, la gente se siente 10 veces, sí, 10 puntos porcentuales más que como tú la dejaste. Sí, o sea, y esa es la de percepción, ese es el sentimiento. Pero ya en términos reales, en la incidencia delictiva, con el mismo indicador que me miden a mí, que me midieron a mí, que miden al actual y que miden en todo el país, hubo un aumento. En narcomenudeo casi el 200%. En robo de autopartes el 150%. En robo en la vía pública arriba del 110%. Es decir, esos son datos reales. Eso no tuvo que habernos ocurrido. Y por eso digo, le atribuyo estos dos elementos: a la incapacidad de entender una estrategia que les dejamos, y a estas inseguridades y complejos políticos que desafortunadamente Eduardo Rivera y en general el grupo del PAN ha tenido, ¿no? Lo mismo con el endeudamiento de la ciudad. Ahorita vamos a ese tema local, ahorita, ese es, que también ese es el tema, ese es el tema. Pero, pues sí, evidentemente la inseguridad es el gran problema a resolver, diputada Claudia Rivera Vivanco, en todo el país, desde luego aquí en Puebla, y es pues el reto del gobierno de Claudia Sheinbaum y el reto de los demás gobiernos en Morena. Hace un ratito platicaba yo con Armando Méndez y le decía yo, oye, es que Morena ganó todo, no hay pretexto, No hay pretexto, y yo confío que la estrategia de coordinación nos va a ayudar muchísimo en esta mejora. La Guardia Nacional ha alcanzado la creación de cerca de 500 centros de control, de despliegue en todo el país, y eso permite una mayor cercanía, una mayor proximidad en la prevención, en la persuasión del delito de que ocurra. Se están fortaleciendo también las estrategias económicas y los apoyos que permitan que la población, sobre todo la población joven, esté ocupada en el ámbito académico, es decir, estudiando, o en el ámbito laboral. Es decir, hacia allá es atender las causas, a la par que estamos aprovechando nuestra ventaja competitiva, ser el primer socio comercial de Estados Unidos, y que somos el país con mayor ventaja competitiva con el nearshoring. Y lo que ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum es que se garantiza la estabilidad política y se garantiza la estabilidad económica. Claro. Entonces, yo veo con buen ánimo y con objetividad también que se va a lograr ver más tangiblemente esta estrategia de seguridad. Maestra Claudia, y cuasi doctora, Claudia Rivera Vivanco, diputada federal. Oye, esta semana sí, estuvo una gran polémica, se dio una gran polémica mediática y pues llegó a los niveles de pues los que son el alcalde saliente y el alcalde entrante, el gobernador que está en funciones y el gobernador entrante, acerca de cómo se está dejando el Ayuntamiento de Puebla, que termina el lunes, termina su gestión Adán Domínguez, que fue el presidente sustituto de Eduardo Rivera, que fue el alcalde que se eligió en 2021. Y pues trascendió, ya últimamente ahora dijo Adán Domínguez que no fue cierto, pero que iba a pedir un crédito de más de 600 millones de pesos, 680, para pagar pues cosas que se deben. Salió a decir ayer que no, que no va a pedir crédito, pero que sí se van a dejar pendientes pagos por casi 500 millones de pesos. ¿Qué pasó, Claudia Rivera? ¿Tú dejaste endeudado al ayuntamiento cuando terminaste en 2021? No, en 2021 dejamos finanzas sanas y cero deuda pública. Es decir, cuando yo recibo en 2018, el Ayuntamiento de Puebla venía endeudado de cerca de 20 años de endeudamiento. Así es. Administraciones que me antecedieron, es decir, PRI y PAN, porque fueron las que estuvieron antes de Morena en 2018,
fueron endeudando, pidieron un préstamo y no está mal pedir un crédito. Lo que sí está mal es no pagarlo, no hacerse responsable y peor aún heredarle a la siguiente administración y que la siguiente se haga guaje y diga, no, pues yo tampoco pago, pero mientras todas y todos los poblanos estamos pagando intereses Así es. de un recurso que podría bien utilizarse en donde más se necesita. Por eso el abandono que ocurrió en las juntas auxiliares, entre otras cosas, ¿no? Y ya la ausencia de mantenimiento vial, de seguridad, de alumbrado, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que hicimos? Y por eso insisto en la estrategia del presidente Andrés Manuel y que funciona, doy testimonio de ello. La estrategia fue combatir la corrupción y aplicar una estrategia de austeridad republicana. La austeridad republicana no es otra cosa que disciplina financiera. Pues sí. Vigilar en qué se gasta. Si esto no genera beneficio sino un privilegio, se recoge y se redistribuye donde genere bienestar, donde genere beneficio para toda la población. Esa estrategia permitió que en 3 años de mi administración fortaleciera las finanzas, pagara en su totalidad la deuda pública que nadie más había logrado pagar. Sí. En medio de una crisis económica que fue causada por la pandemia. Una crisis mundial, económica mundial que vivimos por la pandemia. Y aún así alcanzamos el récord de obra pública con recursos propios. Eso no había ocurrido. ¿A dónde se dirigió? Principalmente a las juntas auxiliares, donde más rezago existía. Y con ello también la estrategia de seguridad. Por eso mencionaba hace rato, logramos dejar a la policía mejor pagada de todo el estado. Hoy sigue siendo la policía mejor pagada de todo el estado y de la región, es decir, de los estados de alrededor. Funciona la estrategia. ¿Qué hace el PAN cuando entra? Hace un endeudamiento de la ciudad por cerca de 160 millones. Bueno, lo primero que hizo Eduardo Rivera fue pedir un préstamo. Exactamente. Y que lo autorizó Miguel Barbosa. ¿Y de qué se valió? Pues del buen calificación crediticia que tenía el ayuntamiento, gracias a que dejamos finanzas sanas, de que dejamos recursos para cumplir con los gastos corrientes, eso le prestaron, claro, para pagar las obras que estaban en desarrollo y para iniciar las obras que ya estaban programadas para 2025. Esa es la realidad, es decir, dejamos ordenadas las finanzas. El tiempo al final nos dio la razón de que sí hay una estrategia distinta, ¿no? Que me tocó aplicar con el enfoque de Morena o que traemos en Morena y que también queda claro que tanto Eduardo Rivera como su grupo del PAN pues vieron a la ciudad como un botín y eso es inaceptable. Absolutamente. El tesorero dice correctamente, le preguntan y a pregunta técnica donde él tiene que demostrar con datos duros, con números, dice tenemos un déficit y no hay para cumplir ni con los gastos corrientes. ¿Y qué son los gastos? Bueno, con lo esencial para terminar el año. Son los gastos corrientes, sueldos y salarios, ¿no? Incluido también los aguinaldos de las y de los trabajadores, pero también los servicios básicos, alumbrado, limpia, seguridad, es decir, todo eso no está garantizado. Eso es preocupante, no solo para la administración. Sí lo dijo, ¿verdad? Sí lo dijo. Sino para la ciudadanía. Y este hueco financiero que dejan, esta deuda que todos sabemos si pagó, más el intento de querer pedir una deuda todavía extra al término de la administración grave y nos obliga a todas y a todos como poblanos a poner mayor atención. Oye, maestra Claudia Rivera, diputada federal, yo me acuerdo que cuando hizo campaña Eduardo Rivera en 2021 dijo que era para corregir el rumbo. Pues no veo que esté tan corregido el rumbo, donde ayer platicando con un regidor actual de Morena, Ernesto Aguilar, tú lo conoces, nos dijo que nos dio una bola de cosas que gastó el ayuntamiento actual, pero gastaron 83 millones de pesos en hacer unos monumentos a los héroes COVID. 14 o 15 monumentos que no tengo idea de dónde están. Creo que hay uno debajo de un puente, no sé. Pero, oye, ¿tú cuántos monumentos hiciste de tantos millones de pesos? No, ninguno. Nosotros nos enfocamos. O las tortas, los lonches de más de 30 millones de pesos. Sí, no. O encuestas. Más de 20 y tantos millones de pesos. Nada más en 2024. Espérame. Oye. El bono que se asignaron por término de administración. O sea, no hay recursos, tenemos un déficit, pero se asignan un bono extra de término. Dicen que a los secretarios 3 meses de salario. 3 meses a los secretarios, ¿eh? Ya hay directores y eso, pues de a quincena. Pero a los secretarios, 3 meses de salario. ¿Tú hiciste lo mismo? No, por supuesto. ¿Tú cuántos meses te adelantaste? Ninguno. Y además a nosotros nos tocó mantener el mismo ingreso durante los 3 años.
lo que hizo Eduardo Rivera es que entró y se aumentó el salario, ¿no? Dicen que gana más que el presidente de la República. Gana más que el presidente de la República. ¿Qué onda? Ahora imagínense de cuánto fueron los bonos. Si para los secretarios se aventaron 3 meses, ¿cuánto se habrá llevado el presidente? Pero no Los es presidentes. justo. Oye, diputada Claudia Rivera, el dinero que usan es el que pagamos los mensos con nuestros impuestos. Pues el recurso público es del público, es de las y de los poblanos. Por eso decía yo, no es justo. Eso nos obliga también como sociedad a estar más pendiente. Qué bueno que nos enteramos de este intento de deuda. O sea, qué bueno que el tesorero dijo, ¿no? Sí. Y ahí lo han de haber regañado. Y a lo mejor algunos, y aún cuando estaba la declaración, algunos a lo mejor no dimensionaban la magnitud de lo que esto representaba, pero qué bueno que permitió que también el mismo Congreso se pusiera alerta y emitiera un posicionamiento, sí, ¿no? Claro. No se va a permitir un endeudamiento. Bueno, el gobernador electo Alejandro Armenta, cuando le preguntaron, dijo, no, mal, muy mal. Y Sergio Salomón Céspedes, gobernador actual, dijo, no se puede jugar con el dinero del pueblo. No, y fíjate, ahí quiero hacer un reconocimiento al gobernador Sergio Salomón, porque él en estos 2 años que le tocó ejercer como gobernador, no pidió ni un peso prestado. Ahí está. No pidió ni un peso prestado, es decir, está mostrando que sí hay una línea. Oye, y sí hizo obra pública. Sí, por supuesto, claro que sí hizo, y no pidió un peso prestado. Es decir, si nos enfocamos en lo que nos toca y realmente a combatir la corrupción y aplicar una estrategia de austeridad republicana, funciona y alcanza. Bueno, hizo CEU2, tu alma mater. Mi alma mater. CEU2, o sea, Ruta 4 del transporte colectivo, el nuevo Congreso del Estado. Fui al informe, por cierto, de la rectora para ver, bueno, de la rectora Lili Cedillo. De la rectora Lili Cedillo de la UAP, mi alma mater. Me sorprendió, por cierto, aprovechando un paréntesis, me sorprendió mucho esta instalación del simulador de atención de emergencias. Qué bárbaro, es pura inteligencia artificial donde pueden hacer reanimaciones, intervenciones de urgencia, es decir, salvar vidas. Oye, ¿por qué antes no hacían todo eso en la UAP? Ay, no sé, ¿Por qué? Pero bueno, ahora ocurrió esto, no lo conozco, pero me quedé con ese punto y próximamente lo voy a ir a conocer para poderles informar. Pero bueno, volviendo al tema, se han hecho cosas y yo coincido, no es admisible para nada lo que hizo Eduardo Rivera con la ciudad de Puebla. Oye, pero además, digo, si todo quedara en un escándalo mediático y ya salió a decir Adán Domínguez, no, pues siempre no vamos a pedir el crédito. No. La Auditoría Superior del Estado, ¿cuántas auditorías te entabló? Híjole, el año de la pandemia, 7 extraordinarias. O sea, y todas las que te aventó Barbosa, ¿cuántas fueron en total? ¿100 qué? De todos los procedimientos fueron 121 procedimientos. 121 procedimientos, o sea, fue el ayuntamiento más auditado, yo creo que del planeta. Sí. Yo creo que ni en Nigeria auditan así, o en Checoslovaquia, no sé, en República Checa. Pero bueno. Y no nos encontraron nada, ya que lo mencionaste, no nos encontraron nada, y hace casi un mes el último resultado resolutivo donde no se finca ninguna responsabilidad. ¿Ya salió el último? Sí, y los demás pues ya están contestándose con lo que ya se fue ganando, ¿no? Con lo que ya se fue resolviendo. Entonces, porque algunos fueron encadenados. Sí, claro. ¿No? O sea, la misma investigación la presentaron por la vía penal, por la vía administrativa. Entonces ya se resuelve una y con esa misma se responde y se resuelve la otra, y bueno, afortunadamente ya la fuimos solventando, pero sí obliga ahora a la administración saliente a estar vigilado, por lo menos lo que marca la ley, y ahí sí nos toca. Ahí para que veas, me va a tocar a mí también la parte federal, porque el ayuntamiento tiene 2 tipos de recursos. Uh-huh. Bueno, los propios, los estatales, ¿no? Que audita la Auditoría Superior del Estado, y los federales, claro, los que vienen de programas federales. Que audita la Auditoría Superior de la Federación. Entonces corresponde a las 2 instancias hacer la vigilancia, y ahí sí también ser muy claros lo que marca la ley y con la vigilancia, porque el resultado
de identificar si hubo daños y la reparación de esos daños, es decir, las sanciones que correspondan, no es contra un servidor público o un político, sino es a favor del pueblo de Puebla, para que tenga certeza de que quien llegue tiene que comportarse como debe. Pero es que, maestra Claudia Rivera Vivanco, si yo te doy 100 pesos, pues me tienes que entregar cuentas de esos 100 pesos con comprobantes, ¿no? ¿Dónde están todos los comprobantes de todo lo que gastaron? Te repito, eso de los monumentos, eso de las encuestas, las tortas de 30 millones de pesos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, el chatbot de 15 millones. El chatbot, una tontería, unos drones de casi 20 millones de pesos. Yo no sé dónde andan los drones. Una renta de un helicóptero que bla, 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 bla. Te lo digo yo, no lo dice Claudia Rivera, lo digo yo. Fue para cuestiones electorales, fue para eso. El 2 de junio le metieron billete a la elección para ver si ganaban la ciudad, pero no les alcanzó. Morena ganó, el pueblo despertó, reaccionó, yo lo reconozco, pero sí nos queda la mala experiencia. Y ahora vamos viendo, ¿no? Estas conductas, este atraco que le hicieron a la ciudad, no hay que permitir. Es un atraco, es literalmente un atraco, y lástima que hasta ahorita estén diciéndolo todos. Ahora ya todo mundo es anti Adán y anti Lalo, etcétera. Hace 1 año y medio nadie decía nada, porque había convenios con los medios, cosa que tú cuidaste mucho. Nunca le diste lana a los medios nada más para que no te pegaran, ¿no? Ah, sí, no, para eso no. Y esa es una máxima que también el presidente Andrés Manuel aplicó. Se tiene que contratar para que se informe sobre los servicios que están a disposición del pueblo de Puebla en este caso, ¿no? Pero no digan esto o digan otra cosa, no, las cosas como son, porque eso también habla de fortalecer la libertad de expresión. Y por eso te atacaban mucho, ¿no? Pues entre algunas otras cosas, ¿no? También ese es ¿no? Romper con esas dinámicas, pues incomodó a muchos y a muchas. Y sumado a la consigna que traían por parte del exgobernador Barbosa, pues bueno, pues ya fue otra, ¿no? También quedó muy claro, Barbosa apoyaba a Eduardo Rivera, toda vez le aprobó la deuda. Todo el mundo se dio cuenta de eso. La deuda pública, ¿no? Que adquirió de los 160 millones al inicio de la administración. Es decir, esas conductas, bueno, van dando con el tiempo la razón de lo que estaba diciendo. El tiempo pone a cada quien en su lugar, ¿no, maestra Claudia? Pues sí. Y ahora sigo siendo, hasta el día de hoy, la única autoridad, la única presidenta municipal que logró pagar la deuda pública de la ciudad en la que vive, la ciudad que administró. Ahí queda demostrado. Quien viene a robar no paga la deuda pública, ya vimos. Exacto. Los que sí vienen a hacer un atraco, endeudan y todavía quieren ver de dónde más jalan y se llevan. No, pero no, repito, no puede quedar esto así en un escándalo, en una polémica mediática, no. La Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación tienen que entrar a checar las cuentas públicas del ayuntamiento que se va. Y quedan en observación los servidores públicos, incluyendo presidentes, por 7 años. ¿Ah, sí? Es decir, se obliga, ¿sí? Porque ahora viene la entrega-recepción. Y esta cuenta pública de 2024 va a ser compartida por la administración entrante y la saliente. El Cabildo la va a aprobar. No significa que está ya solventado todo lo que haya encontrado o no haya encontrado en esa cuenta, sino lo que hace el Cabildo es aprobarla para que se emita, para que se haga llegar al Congreso y el Congreso sea quien empiece a revisar y enviar también a la Auditoría Superior del Estado. Y ahí empieza el proceso. Y en el camino, en la marcha de la administración entrante, conforme vaya encontrando también, o mejor dicho, no vaya encontrando lo que tenía que encontrar, ahí es donde va a tener que emitir ellos también su inicio de procedimientos de investigación. Claro. Y así nos las llevamos. Estamos obligados a seguir dando cuentas durante 7 años. Que se investigue. Y si sale bien todo. Si sale bien. Pero si no, que se sancione. Claro, que se sancione, desde luego. Pero bueno, por favor, que no quede todo nada más en un escandalito mediático. Hay una bola de intervenciones de la gente que nos está viendo, querida Claudia. Christopher nos está viendo desde Jalapa, Alejandro Rivera, poblano, pues nos está viendo en Utah, en Salt Lake, en Utah. Vale. Saludos hasta allá. Vladimir Santos dice, saludos querida diputada Claudia, muy pendiente a sus acciones e información sobre qué ocurre en el Poder Legislativo. Christopher desde Jalapa, poblano en Jalapa, dice, qué bueno que tu invitada, la diputada, y los demás del Congreso, diputados de Morena, no permitan que las manos voraces del capitalismo europeo yanqui hagan lo que quieran con nuestros recursos naturales, tal como lo hicieron los prianistas
traidores que prácticamente querían vender al país. Eso es fundamental. Por eso la reforma de ayer era para garantizar la soberanía energética. Correcto. Se aprobó la soberanía de litio, es decir, eso queda nacionalizado en la reforma que presenta el presidente en 2022. Pero ya no pasó toda esta otra aprobación. Que por cierto, todo lo de litio lo empezó el Alejandro Armenta, ¿te acuerdas? Sí, también él lo impulsó mucho. Así es, pero bueno, Edgar Javier Vázquez Salazar dice: saludos a la diputada federal Claudia Rivera. Repito, puros invitados de primera. Gracias, mi Edgar, es de la librería alemana. Ándale. Maite Rivera Vivanco, ¿conoce a Maite? Sí, regidora. Regidora, el martes toman posesión. Dice: saludos, maestro Rodolfo, saludos a mi camarada y hermana de lucha y a mi diputada federal, dando cumplimiento a más territorio y menos escritorio. Eso sí, eso sí. Águila Dorada dice: sí funciona la estrategia de nuestra presidenta Claudia Sheinbaum, la Guardia Nacional sí funciona, no endeudamiento al municipio. Diputada Claudia Rivera, la verdad sea dicha, por sus hechos los conoceréis. Gildardo Cano dice: saludos, jefa Claudia Rivera. Nosotros Christopher dice: felicidades poblanos por tener una diputada tan combativa como Claudia, y muy cierto, su acertada participación. Hay que agregar las trabas que han hecho en diversos gobiernos donde son autoridad los prianistas, el bloqueo jurídico que ha hecho Piña y sus corruptos compinches, ¿no? Que son los ministros actuales. Nosotros Christopher dice: el PAN ha demostrado su incapacidad de gobernar con justicia social y por eso perdieron. Rafael Ortega nos manda saludos, gracias. José Lino Rivera dice: siempre solicitamos el beneficio de la duda para nuestra exalcalde de Puebla, pero la gente se identifica con los prianistas y votaron por Eduardo Rivera, y ahí están las consecuencias. Hoy deja endeudado al municipio. Espero que los que confiaron en Eduardo Rivera ahora le exijan que pague la deuda y deje al municipio sin deuda. Contigo siempre, Claudia Rivera. Muchas gracias. Águila Dorada, trabajo matagrilla, nunca más tanta maldad y violencia de género. Nosotros Christopher, admirable la fortaleza de la diputada. Tiene todo para ser la próxima gobernadora de mi querida Puebla. Ahí está él. Esto lo dice el Nosos Christopher desde Jalapa. Oso SRF, ahí anda. José López, gracias. Ruth Dom, gracias. Y Oso SRF, saludos a la diputada Claudia Rivera. Saludos a querida amiga, ¿con qué te despides? Agradecido de veras que hayas aceptado la invitación. Sé cómo andan, yo lo sé. Por eso que venga aquí alguien a esta mesa, para mí es un gran orgullo, un enorme compromiso, porque pues quiero que ustedes se mantengan informados. Pero dinos, ¿qué viene? Además, Rodolfo es el consentido, entonces siempre voy a estar acá. No, muy pendientes. Vienen los 2 programas sociales de la doctora Claudia Sheinbaum, que cambian de ser programas a ser derechos sociales. Vienen ya las reformas, pero independientemente de la reforma constitucional que vamos a hacer, ya están los plazos para participar en ellos. ¿Cuáles son estos 2? La reforma para aplicar la pensión para mujeres de 60 a 64 años. Esa es buenísima, de mayores de 60. Y la beca universal para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria de escuela pública. Para la pensión de mujeres, para que de una vez, y con eso me despido, para que tengamos al tanto los requisitos. Del 7 de octubre al 30 de noviembre está abierto este censo, esta revisión de todos los expedientes que se van a revisar. Se tienen que registrar, Se tienen que registrar. ¿Dónde se registran? Tienen que ir a acudir a su módulo. Oye, pero ¿yo en qué módulo es? Entren en internet a la página www.gov.mx/bienestar. www.gov.mx/bienestar, y ahí van a poder ver en qué módulo les toca y qué día les toca. Es por letra del abecedario del apellido para ir a presentarse. Les van a pedir algunos requisitos. ¿Qué requisitos son? Identificación, acta de nacimiento, CURP, comprobante de domicilio, un número de contacto que puede ser un teléfono local o móvil, y llenar la solicitud, ¿no? ¿De qué quieren? Perfecto. ¿Con quiénes vamos a iniciar? Vamos a iniciar por las mujeres de 63 y 64 años. Y prioridad a las mujeres de comunidades indígenas y afromexicanas. Esa es la consigna. Y sobre la beca universal, esta beca se le ha denominado Rita Cetina, y empieza con los estudiantes y las estudiantes de nivel secundaria. ¿En qué consiste? Es un apoyo bimestral de 1,900 pesos más 700 para aquellos estudiantes que pertenecen a familias de muy escasos recursos. Okay. Entonces,
la estrategia de iniciar con los de secundaria pues es justamente que permanezcan más tiempo en la escuela. Que sigan estudiando. Y que no vayan a tomar algún otro camino que no sea bueno para ellos como persona y que no vaya a ser bueno para nosotros como sociedad. Correcto. Pues ahí están los dos programas que vienen y que están por aprobar ya. Bueno, ya están aprobados, pero se van a implementar gracias al trabajo de los diputados federales. Querida Claudia Rivera Vivanco, sabes que esta es tu casa. Sí, muchas gracias. Estos micrófonos son tuyos. Cuando quieras mantenernos informados de lo que está pasando en el Congreso Federal, pues ya sabes, aquí estamos. No, al contrario, muchísimas gracias mi querido Rodolfo, a todo el auditorio, gracias por sus mensajes y próximamente también voy a iniciar, continúo con los recorridos en mi distrito, pero también en otros municipios y próximamente voy a iniciar una serie de invitaciones para que vayan a conocer el Congreso. No órale. Todas y todas las personas han tenido la oportunidad de conocerlo y esa es la Casa del Pueblo. Entonces la Casa del Pueblo tiene que estar de puertas abiertas. Perfecto. Y ahora me toca estar ahí a mí para estar pendiente de que esas puertas sí estén abiertas y que lo conozcamos. Perfecto, pues ahí está hecha la invitación. Todos los que quieran, pues ya nos anotaremos. Nos comemos una torta allá fuera del Congreso, que hay unas muy buenas, por cierto. Querida Claudia, muchísimas gracias.